En los últimos 25 años, desde que el presidente Putin se convirtió en primer lugar en primer ministro en 1999. Entonces, supongo que ahora estamos en el año 26. El recuento actual es de 190 acuerdos que ha roto. Los más importantes en términos de Ucrania son Minsk I y Minsk II, que surgieron después de 2014. El evento más significativo fue el Memorándum de Budapest en 1994, donde Ucrania renunció a las armas nucleares heredadas de la Unión Soviética, siendo el único país que podría haberlas utilizado. Ucrania contaba con la experiencia para tener su propia fuerza nuclear, la cual habría sido efectiva si la hubiesen elegido. Pero lo abandonaron en 1994 a cambio de garantías de seguridad de Rusia, América y Gran Bretaña. Putin está entrando en pánico. Parece que los Estados Unidos se están preparando para extender la protección del artículo 5 a Ucrania. Y esto es algo que Putin no puede soportar escuchar. Aquí tenemos al negociador principal, Steve Witkoff, compartiendo esta idea. Sobre la OTAN, creo que Zelensky tiene a un hombre de confianza, Yermak. Creo que han concedido en gran medida que no van a ser miembros de la OTAN. Ha habido todo tipo de conversaciones sobre si aún podrían tener lo que se llama protección del artículo 5. Cada país de la OTAN tiene esta protección del artículo 5. Si Ucrania podría tener eso en cierto sentido de los Estados Unidos o las naciones europeas sin ser miembro de la OTAN, y creo que eso está abierto a discusión. Pero creo que se acepta que si va a haber un acuerdo de paz, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN. Creo que eso es ampliamente aceptado. Ahora, esto no es nada nuevo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha estado impulsando esta idea desde hace un tiempo. Y la razón por la que está impulsando esto tan fuertemente es porque esto cumple con todas las demandas que Rusia tiene cuando se relaciona con Ucrania, pero también le da a Ucrania garantías de seguridad adecuadas. Antes de seguir, sí pueden suscribirse abajo para estar al tanto de noticias geopolíticas como esta. Empecemos. Como ya saben, Rusia ha dicho que no aceptará ninguna base ni tropas de la OTAN dentro de Ucrania. E Italia dice, ok, entonces, en lugar de que Ucrania se convierta en parte de la OTAN, ¿qué tal si Ucrania simplemente obtiene la protección del artículo 5? Así, no habrá bases ni tropas de la OTAN en Ucrania. Pero si Ucrania es atacada, significaría un ataque a la OTAN. Aquí está el primer ministro italiano, compartiendo esto hace casi semanas antes de que los Estados Unidos comenzaran a hablar de esto. Se necesitan esfuerzos para sentar las bases de una paz justa y duradera en Ucrania, que solo se producirá si se le dan a Kiev garantías de seguridad adecuadas para asegurarse de que no vuelva a suceder y las naciones europeas que se sienten amenazadas pueden sentirse seguras. Siempre he dicho y creo que estas garantías de seguridad deben implementarse dentro del contexto de la Alianza Atlántica, porque creo que este es el mejor marco para garantizar una paz que no sea ni frágil ni temporal, para que ya no exista el riesgo de que Europa pueda volver a caer en el drama de la guerra. Las otras soluciones, como ya he dicho, me parecen más complejas y francamente menos efectivas. Este plan tiene sentido en varios aspectos. En primer lugar, muchos países han estado debatiendo si enviar tropas a Ucrania después de que se ha acordado un alto al fuego. Pero hay dos problemas principales con el envío de tropas. El primer problema es que sin los Estados Unidos va a ser extremadamente difícil para los países europeos reunir una fuerza lo suficientemente grande para monitorear una línea de frente de 200 kilómetros o aproximadamente 1.200 millas de largo. El presidente Trump ha dejado en claro que no desea enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Esto implica que las tropas deberían ser de países europeos. Muchas personas no se dan cuenta de que se necesitan más tropas que las que simplemente se envían a Ucrania. Tomemos el ejemplo del Reino Unido, que se ha comprometido a enviar unos 10.000 soldados para monitorear el frente tras un acuerdo de paz. Pero eso no significa necesariamente que el Reino Unido solo necesita poner 10.000 tropas en esta misión. Necesitarían entre 25.000 y 30.000 tropas, 10.000 estarían en Ucrania monitoreando el frente y otros 10.000 en el Reino Unido preparándose para reemplazarlos. Una vez que las tropas van allí, los primeros 10.000 regresan y se relajan. Además, hay otro grupo de 10.000 preparándose para sustituir a los primeros 10.000.
Esto implica que requerirá cerca de 3 veces la cantidad de soldados que has enviado a Ucrania. Eso nos lleva a la segunda parte de este problema. Va a ser extremadamente costoso para cualquier país que se comprometa a hacer esto. Por eso, Italia ha estado proponiendo que deberían hacer una extensión del artículo 5, porque esa es la mejor garantía, incluso cuando se compara con las tropas en Ucrania, y además de eso, es la garantía más barata. Realmente no tienes que gastar más dinero para extender el artículo 5, pero solo tienes que estar preparado para responder en caso de que Rusia ataque a Ucrania. Evidentemente, esta idea también tiene sus propias críticas. De hecho, acabo de tener una conversación con el general Ben Hodges, quien no es el mayor fanático de esta idea. Así que escuchemos lo que él tenía que decir al respecto. Así que aquí es donde surge otra oferta interesante, que fue hecha primero por Italia, donde Italia dijo que no necesitamos poner tropas en el suelo, pero Italia presentó esta cosa donde Ucrania podría obtener la protección del artículo 5 sin estar en la OTAN. Y vi toda la entrevista que Tucker Carlson hizo con Steve Witkoff, nuevamente, llena de comentarios decepcionantes. Sobre la oferta de otorgar a Ucrania el artículo 5 de la OTAN, el entrevistado mencionó que es algo que se discutirá más a fondo. Cuestionó si eso es realmente posible. Sabes, ese es el tipo de cosas de las que hablan las personas cuando no tienen idea de lo que realmente es el artículo 5 o lo que se requiere para hacer eso. Sigamos la lógica aquí. No están a favor de que Ucrania entre a la OTAN porque, al menos con la administración de Biden, estaban preocupados de que Rusia pudiera usar un arma nuclear. Está bien, toda la razón para entrar a la OTAN es esa garantía del artículo 5. Entonces, la idea de que de alguna manera le daríamos a Ucrania el apoyo, artículo 5, lo que significa que los países de la OTAN usarían la fuerza contra Rusia. Quiero decir que esa lógica no coincide con todos los últimos años de por qué no dejarían entrar a Ucrania en la OTAN. Entonces, la idea de que todas las naciones estarían dispuestas a usar la fuerza. Eso es lo que quiero decir, eso es de lo que estamos hablando. El artículo 5 significa que un ataque armado a Ucrania se consideraría un ataque armado a la OTAN. Entonces, ahora vamos a usar la fuerza contra Rusia. Que, por cierto, dentro de Ucrania estoy totalmente a favor de ayudar a restablecer la soberanía de Ucrania. Y la mejor manera de proteger a Europa es ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia. Pero la lógica del artículo 5 no tiene sentido para un país que no está en la alianza. Y dudo seriamente que lograrías que 32 naciones estén de acuerdo en hacer eso. Ni siquiera pueden conseguir que Hungría esté de acuerdo ahora mismo para apoyar la provisión de ayuda a Ucrania contra Rusia. No creo que todos los aliados estén listos para eso. Obviamente las naciones son naciones. Las naciones pueden tomar decisiones soberanas para hacer cosas para ayudar a Ucrania por su cuenta. La OTAN no es un freno para eso. Y Italia se está volviendo cada vez más capaz, con una industria de defensa militar mucho más grande, mucho mejor, creo, de lo que muchas personas se dan cuenta. Y la primera ministra Meloni, ella es un súper halcón en Ucrania, así que me gustaría ver qué más está dispuesta a hacer Italia. El general Hodges, en realidad, está mucho más de acuerdo con el plan de Reino Unido-Francia, donde han hablado de poner tropas en el suelo. De hecho, el Reino Unido se ha comprometido con 10.000, como ya hemos discutido. Y aquí es donde el general Hodges señala que no se trata de la cantidad de tropas que necesitamos enviar a Ucrania, sino de cuál es su misión y cuánta libertad tienen para disuadir a Rusia. Aquí está su explicación completa sobre este punto. Afortunadamente, creo que el Reino Unido y Europa han estado discutiendo la coalición de los dispuestos. El Reino Unido se ha comprometido con 10.000 tropas hasta ahora. ¿Crees que sería suficiente? ¿Cuántas se necesitarían? No. Lo primero es que la gente se adelanta cuando empieza a hablar de números. Quiero decir, Francia y el Reino Unido, ambos dijeron números. Eso fue útil para mostrar que estaban dispuestos a poner piel en el juego. Pero antes de empezar a hablar de números reales, tienes que hablar de la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Qué quieres que haga esta fuerza? ¿Cuál sería su tarea? No puedes decidir cuánto vas a poner allí hasta que sepas lo que se necesita allí. Y no sabes lo que se necesita allí hasta que puedas identificar claramente la misión. Esa es la tarea más importante.
Y luego tienes que averiguar, está bien, si su misión es disuadir a Rusia de violar cualquier acuerdo de alto el fuego, entonces eso significa que tienes que tener reglas de compromiso que te permitan disparar de vuelta o golpear de vuelta o derribar drones o hacer lo que sea para infligir consecuencias a Rusia en caso de que violen el alto el fuego. Y por supuesto, lo violarán en la primera hora hasta que vean que esta fuerza de implementación es seria. Y luego averiguas cuáles son las capacidades que se necesitan. Obviamente, esto tendría que ser algo con capacidades aéreas, terrestres y marítimas, un dron y contra dron, defensa aérea y de misiles, golpe de precisión a larga distancia, ingenieros, logística, todo lo necesario para disuadir a Rusia de las violaciones. Luego, cuando empiezas a juntar todo eso y lo pones en el mapa, entonces puedes ver dónde queremos posicionar esta fuerza para cumplir esa tarea. Entonces puedes empezar a contar, vale, vamos a necesitar 10,000 de estos, 5,000 de estos, 4,000 de estos y así sucesivamente. Afortunadamente parece que los líderes europeos ya están viendo nuestro podcast, porque esto es lo que acaba de suceder en Europa esta semana. El primer ministro del Reino Unido anunció que han alojado a más de 200 planificadores militares de varios países para determinar cómo pueden ayudar apropiadamente a Ucrania una vez que se logre un acuerdo de paz. Aquí está la declaración donde comparte más detalles. Esta semana en Londres alojamos a más de 200 planificadores militares de 30 países que aportaron contribuciones en todo, desde logística y comando y control hasta despliegues en tierra, aire y mar. Ese trabajo continúa a buen ritmo. Estaremos listos para operacionalizar un acuerdo de paz, sea cual sea su forma precisa. Y trabajaremos juntos para garantizar la seguridad de Ucrania para que pueda defenderse y disuadir futuros ataques. Los líderes europeos también acaban de celebrar una cumbre de paz en París que concluyó hoy, con el objetivo principal de averiguar cómo ayudar a Ucrania. La agenda consistía en discutir el envío de tropas de paz a Ucrania tras un posible cese al fuego. Varios países están dispuestos a enviar a sus soldados a Ucrania, incluyendo Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia. A Putin no le agrada esta propuesta. Esto implica que no puede romper el alto al fuego cuando esté listo para volver a luchar. Por eso Rusia está enmarcando esto como un acto de guerra. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que preservar la paz en Ucrania implicaría una intervención militar occidental en dicho país. Pero parece que Europa está cansada de todas las amenazas de Rusia y está avanzando con este plan con el respaldo de los Estados Unidos. Como muchos de ustedes pueden recordar en el acuerdo de minerales que los Estados Unidos y Ucrania acordaron, los Estados Unidos incluyeron una cláusula que dice que respaldarán cualquier garantía de seguridad que Ucrania obtenga de Europa. Y además de eso, el presidente Trump ha hecho comentarios varias veces diciendo que Putin tendría que aceptar tropas en Ucrania, garantías de seguridad para Ucrania, si hubiera que haber una paz a largo plazo. Aquí tenemos al presidente francés Macron compartiendo más detalles sobre su coalición de dispuestos que están dispuestos a poner tropas en Ucrania. De una manera muy concreta, hemos acordado que el primer ministro británico y yo daremos un mandato a nuestros jefes de Estado Mayor conjuntos para enviar un equipo franco-británico a Ucrania en los próximos días para trabajar muy de cerca con nuestros socios ucranianos, quienes también han acordado este mecanismo para preparar el formato del futuro ejército ucraniano en todas las áreas. ¿Qué ejército? ¿Qué capacidad marítima? ¿Qué capacidad aérea? ¿Qué formato, es decir, en términos de tamaño número de soldados? ¿Qué equipo para responder a una posible agresión rusa y disuadir el éxito de dicha agresión? El segundo elemento de las garantías de seguridad son las fuerzas de reaseguro que podríamos desplegar al día siguiente, después de que se firme el acuerdo de paz, en Ucrania. Habría fuerzas de algunos estados miembros presentes porque no hay unanimidad en este punto. Estas fuerzas estarían presentes en ciertas ubicaciones estratégicas, preidentificadas con los ucranianos, y proporcionarían apoyo a largo plazo y reaseguro para los europeos, y actuarían como un disuasivo ante una posible agresión rusa. Ahora, Rusia dice que esto es una grave escalada, porque quieren dictar los términos del alto al fuego
donde Ucrania no tendría aliados, ni armas, ni forma de defenderse. Una de las principales condiciones que Rusia ha estado presionando es que si hubiera un alto al fuego a largo plazo, entonces Ucrania tendría que dejar de recibir cualquier tipo de ayuda de cualquier país. No solo Estados Unidos, sino también los países europeos deberían suspender toda la ayuda a Ucrania. Cualquiera con medio cerebro puede adivinar por qué Rusia quiere esta condición para un alto al fuego. Quieren rearmarse y volver. Pero ¿sabes qué? Todo el tiempo que Rusia está diciendo que Ucrania no puede obtener ninguna arma de sus aliados, está rogando a Corea del Norte por más armas y más soldados. Aquí podemos ver de este informe que Corea del Norte continúa suministrando a Rusia con equipo militar y municiones, aumentando significativamente las entregas a pesar de las conversaciones de alto al fuego. Esta vez en Crimea se avistó un tren cargado de cañones autopropulsados Kosgan M1978 con calibre de 170 a 180 milímetros, junto con varios camiones militares diseñados para recargar el sistema de lanzamiento de cohetes múltiples coreano. Putin no solo está solicitando armas, sino también soldados. Como hemos informado anteriormente, alrededor de 12.000 soldados norcoreanos fueron enviados a la región de Kursk en Rusia, y ahora parece que Putin quiere más. Associated Press informó recientemente que Corea del Norte está enviando 3.000 soldados más a Rusia, y esto proviene de la evaluación de inteligencia de Corea del Sur. Putin quiere más tropas norcoreanas por dos razones. Primeramente, cuestan menos que los reclutas rusos. Como ya hemos cubierto, la economía rusa está luchando y les está costando mucho conseguir que tantos reclutas se inscriban porque Rusia está consumiendo a sus soldados como mantequilla. Están sufriendo entre 1.000 y 1.500 bajas todos los días. Eso significa que, solo para mantener el tamaño de su ejército, Rusia necesita reclutar alrededor de 30.000 nuevos soldados cada mes. Pero es costoso conseguir tantos soldados nuevos, y lo que empeora aún más este problema es el hecho de que los reclutas rusos no se están ofreciendo voluntariamente como lo hacían al principio de esta guerra. Por lo tanto, Rusia se ve obligada a seguir aumentando los bonos que están dando a estos reclutas para atraer a más y más voluntarios, y eso es exactamente por qué Putin recurrió a Kim Jong-un. Informes sugieren que $200 millones por los 12.000 soldados que envió previamente. Ahora eso suena como mucho dinero, pero si haces las cuentas, eso resulta en aproximadamente $16.000 por soldado, que es mucho menos de lo que Rusia tiene que pagar por un recluta ruso, y eso es exactamente por qué Rusia preferiría tener soldados norcoreanos que reclutas rusos. Además, hay un beneficio adicional de contar con soldados norcoreanos. En Rusia no se realizan funerales, por lo que Putin no teme tanto que las madres rusas y el público se vuelvan en su contra. Pero noticias como esta solo fortalecen la determinación de Europa de seguir apoyando a Ucrania porque Rusia tiene aliados que están apoyando al ejército ruso. Ucrania requiere aliados para continuar respaldando a sus fuerzas armadas. Europa no permanecerá inactiva mientras Ucrania sucumbe. Ucrania es un país soberano y Putin no puede dictar cuánta ayuda recibe Ucrania de Europa o qué envía Europa a Ucrania. En la cumbre de París, el presidente Macron expresó claramente este punto. Porque la primera garantía de la seguridad de Ucrania mañana, después de firmar la paz, será tener un ejército confiable que pueda disuadir cualquier nueva agresión y resistir cualquier nuevo ataque del ejército ruso. Nuestro primer objetivo es permitir que Ucrania mantenga la situación en el frente y, en segundo lugar, repeler la agresión. Pero al mismo tiempo, acercar las perspectivas de una paz duradera que todos queremos ver, independientemente del resultado de las negociaciones. En las últimas semanas, como dije, hemos estado en contacto constante con el presidente Zelensky. También he estado en contacto casi diario con el presidente Trump. Y hemos estado trabajando muy de cerca con nuestros socios británicos, con quienes hemos estado trabajando mano a mano, así como con nuestros principales socios europeos que estarán con nosotros mañana. Quiero ser muy claro. Rusia no puede tener voz en el apoyo que damos y daremos a Ucrania y no puede dictar los términos para esa paz duradera. Porque la soberanía de Ucrania y la seguridad de todos los europeos están en juego. Ucrania merece paz. Y como te vi aquí esa noche de diciembre de 2019, en una discusión con el presidente Putin y la canciller Merkel, vi cuánto estás luchando para preservar esa paz. No permitiré que la historia sea reescrita por nadie.
Solo hay un agresor, solo hay un luchador de la resistencia. El agresor es Rusia, el resistente eres tú. Los europeos y americanos no tienen más opción que honrar su historia, el derecho internacional y su propia seguridad. Por último, como ustedes saben, durante las últimas 2 semanas, YouTube ha desmonetizado algunos de nuestros videos por hablar de temas sensibles y cubrir eventos violentos. Es por eso que recientemente abrimos membresías en el canal. Así, pueden apoyar nuestro contenido de manera directa. Recuerden, no es obligatorio. Continuaremos haciendo los videos, pero si disfrutan del contenido y pueden apoyarnos, pueden hacerlo suscribiéndose a una membresía. Cuesta menos que una taza de café en Starbucks y se agradece enormemente.